Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy es un programa muy especial porque lo que está sucediendo en la región creo que va a ser trascendental. Y para entender bien el discurso que dio el presidente Trump en Miami, a donde prácticamente dijo que tenía que limpiar el continente, creo yo que se nos avecinan momentos interesantes, con riesgos, pero también con oportunidades. Y he decidido invitar a una de las personas que más respeto en el ámbito militar, porque es alguien que no solo ha sido un excelente militar, sino que conoce. Y les quiero presentar al exministro de Defensa, el general Otto Romero. Bienvenido, Otto. Muchas gracias, Alfredo. Estamos aquí siempre listos a poder intercambiar con usted. Es un excelente diálogo que lo vemos todos los domingos y los sábados, y donde hemos visto que francamente sus temas siempre son bien aterrizados, ¿verdad? Incluso ese tan bueno que tuvo con don Hugo Barrera de los carros. Y los del automovilismo. Sí, me gustan mucho y espero yo poderle ayudar a esta dinámica que usted siempre tiene para que le podamos dar a la población un poco de orientación en nuestra materia. Como dije en introducción, Otto, la situación coyuntural de la región es interesante. Yo he tomado 3 puntos y quizás vamos a analizar uno por uno. He tomado de punto de referencia a Venezuela, luego Nicaragua y luego Cuba. ¿Cuál es su análisis de lo que está sucediendo en Venezuela ahorita? ¿Cómo no? Bueno, Alfredo, para entender cómo están a esta altura las situaciones de Venezuela, Cuba y Nicaragua, hay que hacer un poco de historia, no hay que retrocederse tanto hasta los fenicios, pero sí hay que irse por lo menos a ver cómo quedó el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, en donde las 5 potencias triunfadoras integraron el Consejo de Seguridad, que son permanentes, tienen veto, y ojo, que eso es importante a la hora de que el futuro se decida en Venezuela, tienen veto Rusia, Estados Unidos, China, el Reino Unido y Francia, tienen veto en el Consejo. Y el Consejo tiene otros 10 miembros que van cambiando cada 2 años. En este año creo que está Dominicana y creo que Perú. ¿Por qué planteo esta importancia? Porque lo que está pasando y de dónde salió Hugo Chávez y Daniel Ortega no salió así de repente dentro de la sociedad, sino que fue producto de esa interacción que tuvimos en la Guerra Fría, donde hubo mucho adoctrinamiento ideológico. Y si no, acuérdense ustedes que aquí en El Salvador tuvimos, por ejemplo, a gente como don Cayetano Carpio, que en los años 50, es decir, en la época que se llamó la distensión nuclear, fue a Rusia a estudiar. Muy poca gente sabe que él fue prácticamente el generador de la lucha violenta en este país. Asimismo, hay que ver que personalidades como Maduro y Hugo Chávez eran, para decirlo resumido, para no abusar del tiempo del programa, era gente infiltrada. Ya de Ortega no podemos decir que era un infiltrado, porque todo el mundo sabe que era un sandinista 100% combatiente armado. No así el caso de Maduro y el caso de Hugo Chávez, que pasó algo así como lo que en el año 1981, aquí en El Salvador, recordarán ustedes que quemaron el cuartel de Santa Ana, mataron al ejecutivo y a otros soldados, y el ex capitán Mena Sandoval se fue a la clandestinidad. Ningún parentesco. Ninguno. Gracias a Dios, yo estoy claro en eso, que no es con usted ningún parentesco. Pero, y además tienen estilos bien diferentes, Alfredo. Pero valga el ejemplo para que la sociedad entienda cómo es que allá en Venezuela también el fenómeno de la influencia geopolítica de Cuba y la Unión Soviética tocó todo Sudamérica. Recuerden que el Che Guevara murió en Bolivia en los años 60, y Venezuela,
tuvo intentos de hacer lo que llamaban estos la guerra revolucionaria desde el 64, 67. Ya Hugo Chávez era un hombre de 12 años, ¿verdad? Y entonces, ¿qué significa? Que ya cuando gente como Hugo Chávez pudo haber ingresado a la escuela militar, hombre, hay que tener más o menos claridad de que algún adoctrinamiento recibió, ¿verdad? Y quizás en esos años era imperceptible porque los presidentes de Venezuela estaban muy confiados de que su ejército era, digamos, no inexpugnable, pero era muy sólido en convicciones democráticas. Sin embargo, hay que reconocer que sí, habían infiltrados. Hugo Chávez era uno de ellos, seguramente Maduro en la ley civil era otro. Ahí está Diosdado Cabello también, que también fue oficial de menor rango, pero también y que con toda certeza, y basado, como dijo Alfredo, en nuestra experiencia de haber vivido una guerra interna aquí ingrata, porque nos hicimos pelear de hermanos contra hermanos, basado en eso, con toda certeza podemos concluir que estas personas estaban adoctrinadas desde que eran muy jóvenes, para hacer un proyecto que le terminaron llamando ellos el socialismo del siglo XXI. Entonces quería darle esta introducción antes de meternos a hablar de uno de los países en particular, para que la sociedad pueda entender que estos tres personajes, estos tres países más bien dicho, sufren todavía los efectos de la Guerra Fría, que no deberíamos ya estar con eso, pero lamentablemente son personajes que se criaron en el ámbito de la disuasión nuclear, que terminó ahí por el año 89, recordarán que cayó el muro de Berlín, y venía un empuje de votar a todos los sistemas comunistas, llamémoslos de una manera para no analizarlos pormenorizadamente. Y si ustedes recordarán, terminó Angola, terminó Afganistán, terminó Centroamérica, por supuesto, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, también terminó Etiopía y Camboya. Eran lo que llamaban los cinturones de quiebra de esa época. Y lamentablemente, los periódicos de El Salvador empezaron a pronosticar la caída de Cuba. No sé si recuerdan que ahí por 91 los periódicos sacaban todos los días algo que hacía pensar que Cuba iba para abajo. Y lamentablemente aparece en la escena geoestratégica de los Estados Unidos Saddam Hussein, y se le ocurre meterse a Kuwait. Y obviamente, como ya Cuba ya no era un problema geoestratégico para los Estados Unidos, se olvidó de él y se dedicó a la guerra del Golfo, las dos guerras del Golfo. Y bueno, Fidel Castro llegó a hacer lo que ya todos conocemos, mantuvo un sistema político controlado políticamente y empezó a abrir la economía, que es lo que está haciendo hoy. Por su lado, Hugo Chávez, ¿qué sucede? Ya en el año 91, cuando él vio que el muro de Berlín se caía, sintió que la espalda le quedaba al descubierto, se arrebató y promovió seguramente un golpe de Estado. Obviamente no le progresó, pero el antecedente ahí quedó. Con el tiempo, sus compañeros de clase seguramente que lo veían como un líder a él, y otros civiles y militares lo acuerparon y terminaron ganando las elecciones, creo que el año 98, 99, por ahí así. Pero hay que reconocer que fue producto de ese empuje que le dejó ese espíritu conspirativo e intrigante de la Guerra Fría en estos países que trataban de socavarle el piso, digamos, a los Estados Unidos y a sus aliados. Y recuerden que las comunicaciones de hoy son verdaderamente una herramienta fundamental para eso. Y precisamente por eso es que a raíz de esa caída del muro de Berlín, se empezaron a recomponer todos y casi todo el mundo que era comunista dejó de decir que era comunista, y hoy empiezan a decir todos que son demócratas, que lo que querían era la democracia. Pero hay que reconocer que era el mundo que vivíamos, se llamaba la disuasión nuclear, que se terminó en el 89 y comenzó la distensión nuclear, que gracias a Dios distensionó Centroamérica, ¿verdad? Recuerden que nosotros en el año 92, Nicaragua en el 90 y Guatemala creo que en el 96. Entonces eso deja el panorama un poco servido para que podamos analizar esto con la consideración que acabo de plantear, que no son líderes espontáneos de la noche a la mañana, sino
vienen prefabricados. Como hay líderes seguramente en muchos países de América, algunos abiertos, otros asolapados, como decimos en buen salvadoreño, pero ahí están. Son gente que son reliquias que nos dejó la Guerra Fría y que hay que seguir lidiando con ellas. Yo le quisiera hacer dos apuntes, Otto, y créame que siento profundamente lo que voy a decir. Primero es que no confío en las Naciones Unidas. Es un ente tremendamente infiltrado, tiene agendas ocultas y creo que es un peligro confiar en las Naciones Unidas. Segundo, creo que el gran culpable regional de todo lo que nos ha sucedido en torno a la Guerra Fría es el presidente Kennedy, que traicionó a los cubanos en Bahía de Cochinos. Si Kennedy no hubiera traicionado al pueblo cubano en Bahía de Cochinos, nada de lo que está sucediendo ahorita sucedería. Pasemos a los infiltrados, que también es peligroso confiar en ellos. Yo creo que uno de esos infiltrados fue el expresidente Santos en Colombia. Estoy convencido de que Santos navegaba con bandera de demócrata, pero en el fondo era discípulo de Castro. Y a mí me gusta juzgar a la gente por lo que hace. Creo que esa negociación tan asquerosa con la guerrilla colombiana, claro, fue una traición a la patria. Y producto de eso, creo yo que el entorno de Cuba se oxigenó. Analicemos Cuba. Mire, Cuba ordeñó a la Unión Soviética hasta que se la acabó. No le voy a decir de que la Unión Soviética cayó por Cuba, pero la ordeñó y se la acabó. De ahí Cuba, cuando se le acabó la vaca de la Unión Soviética, ordeña la vaca de Venezuela hasta que se la acabó. Y ahora, ojalá que no esté pensando en ordeñar la vaca de México, porque eso sería terrible. Sí. Y en ese sentido, a mí sí me gustaría que analizáramos Venezuela en el contexto, no tanto de lo que ha sucedido, porque creo que eso lo conocemos bastante bien, lo que puede suceder. Sí, bueno, podemos más o menos tirar un par de pinceladas de cómo a nuestro criterio y nuestra experiencia puede desarrollarse eso. Obviamente sí, ¿verdad? Santos jugó un papel un poco deshonesto y desleal con su pueblo. El mismo pueblo le negó el visto bueno cuando pidió el visto bueno para el acuerdo de paz. Eso les da un indicador de qué tanto apoyo tenía de verdad. Y sí, hizo cosas que llaman la atención, ¿verdad? Aspectos que a él le eran un poco fáciles y al presidente Duque le están saliendo complicados y nadie entiende por qué. Pero es precisamente por eso, por la forma tan intrigante que funcionan principalmente los países que se criaron en la sombría soviética, hoy Rusia. Esta es una doctrina de escuelas de formación, de sus escuelas militares principalmente y sus universidades, donde ellos les enseñan a manejar un poco la carta bajo la manga y nunca la muestran. Yo creo que eso es una gran verdad. Santos le hizo un gran daño a Colombia y al sistema de seguridad regional. Y a todos nosotros. Sí, a todos. Es decir, muy corto el tiempo para contarle detalles. Yo estaba de ministro de Defensa cuando él era ministro de Defensa de Colombia. Y hay cosas ahí que es largo contarlas, pero sí fue un poco desleal, incluso con Centroamérica, con René Figueroa y todos ellos. Cosas que dijo que nos iba a ayudar y al final se fue para Guatemala a ayudarles. O sea, era un político poco confiable en términos de tener acuerdos con él que fueran serios y tratables. Ahora, la situación de Cuba, como usted dice, francamente es muy, muy especial actualmente. Yo le digo a mis amigos ahí en reuniones que se está convirtiendo en una mini China porque está manteniendo el sistema político dictatorial y está empezando a abrir la economía con la esperanza de que el tiempo camine, ¿verdad? Y no creo que esté esperanzado a lo que el presidente Trump dijo en Miami,
de que los Estados Unidos vayan a ser socialistas, porque creo que nunca va a llegar a ser socialista, al menos en el enfoque socialista que los cubanos tienen. Porque hay socialismos y socialismos, ¿ve? Aquí partiendo desde Suecia hasta los socialismos de África y el mismo de China. Sí, hay básicamente dos tipos de socialismo: el socialismo y el estado de bienestar, Sí. que son dos cosas completamente diferentes. Claro, y ahí hay que agarrar el populismo, que es una política muy usada últimamente por los presidentes principalmente, para hacer masa de gente, para, como le digo también yo a mis grupos de amigos, para hacerles creer que él es Robin Hood, que le va a quitar a los ricos para darle a los pobres, ¿verdad? Pero francamente es un poco risible. Los medios de comunicación de ahora son súper eficientes. Ya hubiera querido Gengis Khan o Alejandro el Magno tener las comunicaciones que aquí hablaríamos seguramente macedonio o hablaríamos de algún tipo de mongol, ¿verdad? Pero la situación es como es. En la actualidad Cuba es todavía el reducto más fuerte de la Guerra Fría, como les decía yo. Quedó por esas casualidades de que apareció Saddam Hussein interceptado, y las grandes potencias que marcan la vida de todos los pueblos, del nuestro también. Hay que ser honesto uno como político, y a la gente hay que decirle: miren, nosotros no tenemos la autarquía, como se dice en geopolítica, o la autodeterminación tan amplia como quisiéramos, porque en el mundo se es tan soberano de acuerdo al poder nacional que se tenga. Si usted tiene poder, es o no soberano en términos relativos con otro poder, y hay que reconocer que los Estados Unidos hoy por hoy son el poder hegemónico mundial y están con una influencia sobre El Salvador en todos los ámbitos. Hay mucha gente que no le gusta reconocer que los conflictos, en particular internos como fue el nuestro, fueron influenciados por factores externos, ¿verdad? Porque se llenan ahí diciendo que es por la pobreza. Pues que si fuera la pobreza, todo el mundo estaría en conflicto actualmente. Hay variables que inciden de manera preponderante en el devenir de las crisis, y eso es lo que hay que cuidar. Cómo manejar un país para que no llegue a que un conflicto que usualmente ya exista se vaya a convertir en una crisis. Cuba da la impresión que hoy por hoy, aunque tiene conflictos bien marcados en intereses con los Estados Unidos, está muy lejos de caer en una crisis, aprecio yo, a diferencia de Venezuela. Que Venezuela sí está en lo que se llama, bueno, el conflicto ahí está, intereses contrapuestos, pero luego pasan aspectos que rompen esa estabilidad normal de un Estado y desarrollan lo que se llama una crisis. La clave del gobierno está en no llegar al punto de no retorno de la crisis, porque una vez se llega al punto de no retorno de la crisis, la solución de la crisis es violenta, y eso es lo que hay que evitar. Mire, yo creo que el punto de no retorno ya se traspasó, pero en el segundo segmento vamos a hablar de eso, porque hay dos alternativas: la salida política, que yo cada día la veo más lejos de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, y está la salida, o la solución, mejor dicho, militar, que me gustaría también que la analizáramos. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. General, como dije yo en el segmento anterior, yo creo que la alternativa política, ese punto de no retorno que usted mencionaba, creo que ya se pasó. Creo que esta semana, con la entrega de la ayuda humanitaria a Venezuela, donde se va a ver cuán leal es la Fuerza Armada venezolana con el régimen, y qué es lo que puede desencadenar. Pero hagamos de caso de que todavía no hemos pasado ese punto. ¿Ve usted una salida política a estos conflictos? Miren,
Vean, por ejemplo, el escudo de armas de la República de Chile. Dice, ¿Por la razón o por la fuerza? Por la fuerza. Las Fuerzas Armadas, las fuerzas militares son parte integrante del sistema institucional de los estados. Lo que ha pasado con esta Guerra Fría, que gracias a Dios se cerró, es que las fuerzas subversivas se encargaron de que decir se va a militarizar la policía era como un pecado. Ya quisiera yo que se militarizara la PNC para ver si vuelve a ser una policía efectiva, con resultados concretos, no diciendo vamos a hacer esto, pero en el fondo no resolvemos nada. Bueno, lo menciono porque obviamente es un instrumento de solución de conflictos. Las Fuerzas Armadas son un instrumento de solución de conflictos. Cuando las Fuerzas Armadas entran en el conflicto, hay guerra. Hay guerra y eso la sociedad lo tiene que entender, tal como nos pasó a nosotros en El Salvador y como ha pasado en otros países, tanto en guerras regulares como guerras irregulares. Ahora, el sistema interamericano que conduce la OEA, apoyado por la Junta Interamericana de Defensa, tiene un montón de instrumentos y tratados, desde el TIAR hasta la Carta de Bogotá con las soluciones pacíficas a la controversia, pero la más reciente es la Carta Democrática del 2001, donde hay un planteamiento claro de la importancia de que los países no se salgan de la línea de la democracia de sus países, y hace un puntuado muy pormenorizado de cuáles son los aspectos que cada país debe respetar para apreciarse de decir que es una democracia. Lean la carta y verán ustedes que Venezuela se ha salido prácticamente en todos sus aspectos. Luego, ¿qué se puede hacer? La solución diplomática está funcionando bastante bien, a mi juicio, en el sentido de que está haciendo una presión fuerte, una aproximación indirecta del poder, a efecto de que o se rompe el sistema directamente bajo el mando del presidente Maduro, o las Fuerzas Armadas de Venezuela llegan a entender que están ahí porque tienen un mandato constitucional, que lo veo difícil, pero no imposible, en el sentido de que la diferencia que tiene es que Venezuela no es una fuerza armada de infiltrados, como cualquiera puede pensar. Venezuela es un ejército regular. Yo estudié con algunos venezolanos, ¿no? Buenos estudiantes, buenas personas, buenos militares, tanto pilotos marinos como del ejército y de la Guardia, que también tuve compañeros de la Guardia, porque la Guardia Nacional de Venezuela es parte de lo que llaman ellos la Fuerza Armada. Tienen Guardia Nacional, Ejército, Fuerza Naval y Aviación Militar, creo que le llaman ellos. Como quiera que sea, la Fuerza Armada de Venezuela es institucional, o al menos hasta hoy ha sido institucional. Ahora, siempre basado en la experiencia y en lo que dicen los boletines. Hay que reconocer que están corruptos por dentro. No hay duda de que el mando o algún buen sector de la Fuerza Armada, por alguna razón, dejaron que los cubanos, que solo llegaron como 27 o 30 al finales antes de que terminara el siglo XX, 1998 creo que ganó Hugo Chávez, eran poquitos asesores. Pero deben recordar lo que les platicamos de la Guerra Fría. Tienen una doctrina intrigante y conspirativa, de tal manera de que ellos llevan un proyecto político ideológico metido, y seguramente en Venezuela eso fue lo que hicieron. En los últimos, 20 años, aprecio yo desde que llegaron los cubanos, han seguramente movido teclas, de tal manera que el ejército, a mi juicio, no todo, seguramente no todo, porque siempre hay oficiales muy buenos, hay que reconocer, algunos mandos pueden estar siendo sujetos de que les dieron chance de corromperse y se corrompieron. Yo creo que si el ejército no estuviera en esa condición, ya hubieran votado a Maduro. ¿Por qué? Por el mandato de la Constitución. Si leen la Constitución de Venezuela, verán que no tiene diferencias en el fondo sobre cuál es la misión de las Fuerzas Armadas comparada con la Fuerza Armada de El Salvador. Hasta es un poco más amplia. Sin embargo, la Fuerza Armada pareciera que está de oídos sordos a todo lo que le dice el mundo. Entonces, no se entiende cómo una Fuerza Armada que debe velar por el bienestar de su gente
no se mueve a votar a un hombre que a todas luces es un dictador y que llegó ahí pues, gracias a que el predecesor de él era un gran líder. Yo particularmente creo, licenciado, que Maduro no le veo yo, según yo lo he visto, nunca he conversado con él, por supuesto, no le veo yo características de liderazgo fuerte. Más bien está cosechando el liderazgo que tenía Hugo Chávez, que yo aprecio que él sí tenía, aunque no es santo de mi devoción, pero creo yo que tenía algunas características de liderazgo, de populismo, de hacerle creer a la gente, como le digo yo, que le va a quitar a los ricos para darle a los pobres, y ese era su gran as bajo la manga. Ahora, el señor Maduro, yo, según he leído, he oído y he visto, está cosechando ese liderazgo y es mucho más, o igual quizá, de terco que su antecesor, con la diferencia de que no tiene ese carisma que tenía el otro. Entonces, yo creo que una solución militar desde fuera es casi imposible. Los Estados Unidos no podrían conseguir un visto bueno en el Consejo de la ONU porque Rusia está del lado de Venezuela y China también está Irán, está Cuba, un montón de gente que siguen creyendo que este sistema anti-Estados Unidos, porque muchas veces estos que son anti-Estados Unidos mandan a sus hijos a estudiar a Estados Unidos, pero ellos tienen su política antiimperialista, según ellos. Entonces yo lo que creo es que la solución militar desde fuera es casi imposible por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que hablábamos al principio. Rusia y China tienen capacidad de veto y aunque todo el resto de países diga que sí se puede hacer un conflicto para sacar al presidente, Rusia y China no van a dar su visto bueno, a menos que pase un milagro de aquí en lo que falta. Con lo cual, solo queda la solución militar interna. Podrá darse una solución militar interna, es decir, ¿podrían las Fuerzas Armadas de Venezuela votar al presidente en beneficio del pueblo? Podrían. Yo aprecio, según salió ayer el mismo ministro dando declaraciones, que se van a morir con las botas puestas, pero no quiere decir que las Fuerzas Armadas no se vayan a resquebrajar y hacer, ojalá que un pronunciamiento militar, donde nadie se muera, porque si van a dar un golpe de Estado militarmente hablando, ya sabemos todos cómo son los golpes de Estado de sangrientos. Mire, yo quisiera retomar el punto de mi falta de confianza y quizás, ¿por qué no decirlo?, aborrezco a las Naciones Unidas. Y le voy a decir que tal vez disiento con usted del factor militar externo, porque si bien recordamos, Rusia no le anduvo pidiendo permiso a las Naciones Unidas para invadir Crimea. Sí, es cierto. Lo quitó de fachata, o sea, a todas luces a Ucrania no le dijo. No le anduvieron pidiendo permiso. Así que yo creo que los Estados Unidos no le debiera pedir permiso a las Naciones Unidas para hacer lo que se tiene que hacer. Que no lo va a hacer solo, no lo va a hacer solo. Para mí es significativo y los astros como que se han alineado con la llegada de Bolsonaro a Brasil, la llegada de Piñera, que dicho sea de paso, Piñera va a estar el viernes en Cúcuta. Qué bueno. Así que yo creo que se está cocinando una nueva situación que probablemente no hemos conocido, general. Yo honestamente creo que Venezuela está más allá del diálogo político. Sí. Nicaragua está entrando en esa situación, aunque la farsa esa de que ahora están dialogando con el gran capital de Nicaragua, ¿verdad?, que no sé si será digno de confianza, ¿verdad? Sí, pero recuerde usted que Nicaragua es un poco diferente. Nicaragua un dominó aparte. Es casi, como se dice, sui generis, es decir, es increíble lo que pasó en Nicaragua. Primero, al caer el 19 de julio Somoza, esa teoría del dominó nos dejó ir encima a El Salvador la guerra con más intensidad. Vino el golpe de Estado que lamentablemente descabezó a nuestros mejores oficiales y para no
entrar en detalles, el ejército sandinista tomó el poder y caminó como un ejército integrado por subversivos durante todos los años 80. Llegó a los 90 y El Salvador en 1994, por primera vez, una vez pasada la Guerra Fría, que habían acuerdos de paz y una serie de cosas, le hizo su primera visita militar a Nicaragua en el 94. Después de nosotros llegó Honduras, pero nosotros fuimos los primeros en llegar a Nicaragua en una visita oficial de Fuerza Armada a Ejército. ¿Por qué es importante esto? Porque les reitero que es un ejército traído de una fuerza subversiva armada, desde el presidente Ortega hasta el último soldado. Pero en el año 90, a raíz de esa interrelación, que se hicieron miembros de lo que se llama la Conferencia de Fuerzas Armadas de Centroamérica, empezaron ellos a institucionalizarse. Y los centroamericanos, tanto militares como políticos, veíamos en eso una esperanza que Nicaragua finalmente iba a tirar la mochila subversiva e iba a agarrar el camino institucional de los ejércitos. Y hay que reconocer que hemos tenido aquí estudiantes de Nicaragua, hemos mandado nosotros a Nicaragua, nos conocemos muy bien. Vea, y el pueblo nicaragüense es un pueblo hermano. Sí, pero lamentablemente hubo fraude electoral tanto con Alemán como con Ortega, y eso minó las expectativas de que el ejército, que ya estaba, o ya está, ojalá que no se haya retrocedido, en camino a la institucionalidad democrática, se fortaleciera. Entonces, el gran problema que tenemos es que, a diferencia de Venezuela, que no es un ejército hasta libre de subversión armada, este sí. Entonces, la lealtad que hay con ese líder que se llama Daniel Ortega es muchísimo, muchísimo más sólida que la que puede tener Venezuela con el presidente Maduro. ¿Por qué? Porque estos son camaradas de combate. Los camaradas de combate, yo lo he dicho en otros foros con usted, la camaradería de combate es indisoluble, las botas se van hasta el sepulcro y esa camaradería nunca se pierde. Es una forma de decirlo, lo que trato de decir es que no lo van a abandonar. A mi juicio, el ejército de Nicaragua no va a abandonar a Daniel Ortega y ojalá que por lo menos lo enderezcan, porque así como llevan la situación política, están un poco torcidos ya de como los dejamos hace 10 años más o menos. Ahora, habiendo dicho eso, general, ¿no le parece a usted curioso que en toda esta represión que ha habido en Nicaragua y los asesinatos que han habido en Nicaragua, la Fuerza Armada se ha mantenido aislada? Que esa represión y esos asesinatos han sido cometidos por la policía y por los paramilitares de la policía. Claro. Entonces, eso a mí me llama la atención. Claro, ¿no? yo conozco mucho menos que usted de la situación interna de los ejércitos regionales, pero me parece curioso. Es un excelente punto. Mire, yo estuve casi cuatro años intercambiando con ellos, estuve con 3 jefes de ejército de ellos, y de alguna manera uno recoge idiosincrasia, y eso es básico a la hora de tomar una decisión. Y yo le quiero decir que la verdad es que el ejército de Nicaragua es súper vertical, ¿verdad? No hay esperanza que digan, mire, hay un movimiento interno en el ejército que pretende presionar al presidente. Ni de broma, ¿verdad? No se va a dar eso. Mientras el jefe del ejército no levante la mano y diga algo, el presidente Ortega ahí va a estar. Al presidente Ortega no lo va a quitar nadie, a menos que el jefe del ejército, que es un señor general, que yo lo conozco, es muy capaz el hombre, a menos que ese general levante la mano y le anuncie al pueblo. ¿No es Jaime Willock? No, es el general Avilés. ¿Avilés? Es Avilés, un hombre sí, blanco. Es muy buen oficial. Yo trabajé con él y pude ver que es un hombre muy sensato, igual que los anteriores. A pesar de su ascendencia, por ejemplo, el general Jales Leven, que fue vicepresidente después con Ortega, antes que llegara la esposa del presidente Ortega, el vicepresidente era el general Jales Leven, que había trabajado con nosotros. Y antes que Jales Leven estaba el general Carrión.
todos muy buenos oficiales para sus propósitos, fundamentalmente, pueda que a nosotros no nos encaje, pero yo debo reconocer que vi en ellos mucha capacidad. Pero lo que a esta charla le compete que quede claro es que ese ejército de Nicaragua está muy unido a Daniel Ortega. Ahora, habiendo dicho eso, creo que refuerza más mi tesis de que la solución es militar. A mí me preocupan varias cosas y estoy seguro que los Estados Unidos está bien consciente de ello. La base de inteligencia que tiene Rusia en Managua, todo el armamento militar que le ha dado Rusia al ejército de Nicaragua, creo que refuerza la tesis suya, claro, que la salida no va a ser política. Ahora, regresando un poco más en la historia, porque sí comparto con usted que hay que analizar la historia, otro gran culpable de todo esto, y desafortunadamente da la casualidad de que son presidentes americanos, es Jimmy Carter. Jimmy Carter fue el que se cargó al Shah de Irán, y mire lo que está sucediendo en el Medio Oriente, aliado de Venezuela. Jimmy Carter fue el que se cargó al general Somoza, y mire lo que tenemos ahorita, aliados de Rusia y de Irán. Entonces, para mí se está tejiendo una trama que yo honestamente, y Dios me escuche, los americanos tengan la suficiente claridad mental y moral para hacer lo que tienen que hacer, porque en esto no hay regreso. Yo creo que el daño que se ha hecho, los astros que se han alineado, va a ser muy difícil repetirlos. Sí, Jimmy Carter fue el que se cargó también al general Romero en el golpe de Estado. Yo hablé con mi general Romero un par de veces, y él era un hombre muy sensato, un gran oficial, un gran profesional, y él me dijo con claridad: mire, antes del golpe de Estado, el embajador me vino a decir que yo debería renunciar, lo cual le deja claro a usted, Alfredo, que es la misma política de cuidar el patio trasero de los Estados Unidos, en el sentido de presionar hasta que se vota un sistema, que es lo que están tratando de hacer en Venezuela. Pero Jimmy Carter hizo cosas que debilitaron a la Fuerza Armada de El Salvador. Yo soy la última promoción de paracaidistas formados por las unidades de la 82 División y la 101 en Fort Sherman, en Panamá, en la zona del canal. Después de mí, a partir del año 77, ya no había ayuda militar. Ya no había ayuda militar y no importaba que no fuéramos paracaidistas, porque aquí tenemos escuelas de paracaidismo y muy buenas. Lo importante es que no teníamos dinero para hacerle frente a la guerra. Y comenzamos una guerra que ya en el año 80, que eran las operaciones grandes, en el caso de artillería, que nos usaban como que éramos de infantería, porque no habían viris ni nada de eso. Miren, honestamente, solo el oficial, que era yo en caso de mi sección de 35 hombres, solo yo andaba arma automática. Y mis soldados andaban fusiles checos de repetición. Y ya el FMLN ya tenía una ayuda numerosa de parte del bloque soviético. Bueno, se lo quiero plantear de esa manera para que sepa que sí coincido con usted en que Jimmy Carter fue uno de los grandes personajes que debilitaron mucho el sistema centroamericano principalmente. Ya me hicieron señal de corte para este segmento, pero vamos a continuar este análisis porque se está poniendo interesante, general. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. General, si nosotros tomamos ejemplos en el pasado, yo creo que no se puede comparar Panamá con Venezuela,
Pero acordémonos la operación de Panamá, que no le anduvieron pidiendo permiso a las Naciones Unidas para entrarle ¿cómo es que se llamaba? A Noriega. A Noriega. No, y también el de Barbados, unos años antes, en el 82. Granada. Sí, Granada, sí. Así que Granada. Yo estoy porque se repita. Honestamente creo que ya a Maduro yo no le puedo desear otro fin que el de Ceausescu en Rumanía. Sí. No le puedo desear otro fin, porque la verdad es que es un criminal, está asesinando a la gente por falta de medicina, falta de comida, la corrupción, el envenenamiento. Yo le digo, quizás el régimen venezolano quizás es hasta más asqueroso que el cubano, quizás, aunque lo veo difícil, pero ¿cómo podría visualizar usted el desenlace general de la entrega de alimentos y medicinas a la ciudadanía de Venezuela? Eso es un punto, digamos, muy, ojalá que digerible, con una buena presión diplomática. Siempre yo, cuando hay que dar una opinión puntual de un poder mediano como Venezuela, yo siempre me aseguro que la gente entienda que eso no es tan casual. Votar a Noriega allá en los años 89, creo que fue, ¿verdad? Sí. Estábamos casi votando el muro de Berlín, había una situación diferente. Rusia estaba en la quiebra económica. Esa fue la razón por la cual en la cumbre de Helsinki y en la de Ginebra 85-86, Reagan le dobló la mano a Gorbachev por la incapacidad de Rusia, de la Unión Soviética, para seguirlos en eso. Luego, a mi juicio, había como un poco más de libertad de acción a nivel global. Y el caso de Grenada, que fue creo que en el 82, si mal no recuerdo, ese caso era tan chiquito, el lunar, que para cuando se dieron cuenta en la Guerra Fría ya se lo habían tomado. Entonces sí ha habido intervenciones directas en los últimos 30 o 40 años, pero la situación geoestratégica ha sido diferente, Entonces ahora, si ustedes leen noticias, que pues, alguna que otra puede ser falsa, pero el grueso son noticias, ¿verdad? Verán que los rusos están cayendo con armamento en Venezuela. Es decir, están dando indicadores concretos de que no lo van a dejar solo. Que seguramente hay que pensar muy bien para una intervención. Y yo de acuerdo con usted, Alfredo, ojalá que la presión fuera tan grande que Rusia misma le dijera, mira, francamente ya no funciona. Mire, yo creo que Rusia está queriendo asustar con el petate del muerto, como dicen aquí en la calle. La situación económica de Rusia es precaria. Es precaria, claro. O sea, la situación económica de Rusia es precaria. La popularidad de Putin va en declive, precisamente en parte por eso. Yo honestamente no creo que Rusia se atreva a intervenir, porque hay instrumentos que se pueden hacer, y creo que los Estados Unidos y la OTAN lo tienen. Sí. Estados Unidos le puede poner presión a Rusia en Ucrania. Claro. Israel le puede poner presión a Irán en el Medio Oriente. Japón, no lo dejemos atrás. Japón pone quieto a China. Hoy tiene un gran gasto militar, la gente cree que no, tiene un gran gasto militar. Bueno, Japón ahorita ya tiene 2 portaaviones, que le llaman portahelicópteros, pero con los nuevos F-35 son portaaviones. Y Japón y sus aliados en Asia, empezando por Corea del Sur, ponen quieta a China. Y a China no creo que se atreva tampoco. Yo honestamente, general, yo creo que los astros se están alineando. O sea, no es casualidad de que Bolsonaro ya fue a Washington,
Piñera ya fue a Washington, el presidente Duque ya fue a Washington. Sí. No me quiero meter a especular qué es lo que platicaron, pero creo que son 3 aliados fuertísimos que no tengo temor a equivocarme, que quisieran limpiar este continente. Claro. Bueno, los conflictos tienen en general lo que se llaman los actores. Muchas veces la diferencia entre generar o no generar un conflicto es el líder, el actor principal. Por ejemplo, esa guerra que hablamos de la Crimea, de la península de Crimea, tan conquistada y de vuelta a través de la historia por medio mundo, el presidente no era Donald Trump, ya era Obama. Ya era Obama. A veces 10 años. Otro gran traidor. Sí, entonces hay que tener en cuenta esa diferencia. Vean la notable diferencia de liderazgo de Estados Unidos con Obama que con Donald Trump. Los rusos se metieron a Crimea, fingieron unas elecciones de que decía que se iba a ser de Ucrania o de ellos y finalmente se fueron con los rusos. Pero todo el mundo sabe que fueron arregladas, nadie reclamó. Pero fíjense que no fue por elección general, fue una invasión, Sí, hecha y derecha. Es que lo invadieron, pero recuerde que a la hora de después justificar hicieron la pantomima. Yo recuerdo que la ministra de Alemania, la canciller Angela Merkel, fue de las que más se oponían, más que Obama incluso, más que Obama. Sin embargo, se dio. Ahora, que es importante tener en cuenta eso, señores, que el liderazgo de Donald Trump no se parece al liderazgo de Obama, son gracias a como Dios, el negro o el blanco, totalmente diferente, ¿verdad? Usted lo ha dicho. Sin general. términos racistas. Sí, pero es simpático. Pero sí. Ahora, la cuestión del resto de conflictos, por ejemplo, el de Siria, Obama quería cerrar el espacio aéreo de Siria para acabarse a ISIS. Rusia no lo dejó. No lo dejó hacerlo. Obama demostró un poco de debilidad, aparte de que redujo sustancialmente la capacidad de las Fuerzas Armadas. Y no se acuerda usted que hasta le hicieron burla, que dijo que iba a dibujar una línea roja en la arena y se la traspasaron no sé cuántas veces. Sí, entonces es bueno que la sociedad vea que aunque esos conflictos se dieron en las cercanías de la Unión Soviética y de Rusia, los liderazgos son distintos. Ahora las comunicaciones son claves en tomar decisiones. ¿Verdad? Y si no, vean que acabamos de pasar una elección donde las comunicaciones fueron el factor que hizo la diferencia. Pero en el caso de la geoestrategia, para meterse a Venezuela con fuerzas militares de una fuerza multilateral o multinacional, según se quiera llevar el mando o no, ambas cosas yo las veo difícil, yo personalmente las veo difícil por cómo funciona el Consejo de Seguridad y porque ya no estamos en la Guerra Fría. Hoy estamos en lo que se llama la distensión mundial, pero que a medida que se distensionó el mundo, Rusia se fue como apoderando de muchas cosas, pero a la hora de que vieron que Venezuela necesitaba el voto del G8, sacaron a Rusia y buscaron al G7. O sea, el G8 es con Rusia, pero solo buscaron al G7 porque no les interesa a Rusia, porque Rusia no es una potencia económica, a pesar de que han creado los BRICS con China, Brasil, etcétera, pero eso no pesa todavía. Yo entiendo que es importante. Ni va a pesar. Rusia está condenada. Sí, pero lo importante para esta charla que tenemos con usted, Alfredo, que como le hemos disfrutado, es el hecho de que muchas veces la fuerza multilateral o multinacional, así como estuvimos en Irak, los salvadoreños, eso requiere un gran consenso en las Naciones Unidas y que nadie le dé el veto. Eso es importante. Pero mire, de nuevo, yo, como le digo, para mí las Naciones Unidas, ahorita lo que cuenta es la OEA. Y en la OEA hay un consenso casi granítico para resolver el problema de Venezuela y resolver el problema de Nicaragua y eventualmente resolver el problema de Cuba. Ojalá. Sí, porque en realidad a la OEA se le ha criticado mucho que a pesar de tener tantos instrumentos y como le digo, la Carta Democrática lo dice textualmente, pero la OEA siempre se le ha criticado de ser
lo que en lenguaje salvadoreño se conoce como un tigre de papel, que no tiene dientes. Sin embargo, hoy que los Estados Unidos están muy metidos en hacer un esfuerzo conjunto con otras partes del mundo como Israel, que tiene mucho que agradecerle a Venezuela en la historia, en la Segunda Guerra Mundial y otros países del mundo, entonces esta presión puede funcionar, pero ojalá que siempre sea como una presión indirecta contra Maduro y que llegue al convencimiento de que le van a dar algún pasaporte para la luna, algún lugar donde no lo vayan a buscar, porque las consecuencias de lo que va a pasar después son impredecibles. No existe el más mínimo blindaje para Maduro, por más que él quiera decir no me pueden hacer nada. Una vez saliendo del poder, si es que sale vivo, se lo van a terminar. Igual que se van a terminar a muchos de sus militares más cercanos que están ostentando el alto mando. Los blindajes en términos de políticas de derechos humanos no se dan. Y la historia nos lo ha comprobado y tienen un montón de casos desde de Nuremberg para acá que han sido desastrosos, ¿verdad? Así que yo más bien creo que la solución debe seguir siendo una presión diplomática tal que el ejército interno le suelte el apoyo. No tiene necesidad de dar un golpe de Estado, con solo que declare que ya no le da el apoyo a Nicolás Maduro, esa sociedad puede volver a normalizarse. Yo, como le digo, yo opto por el desenlace en Venezuela y con Maduro de Ceausescu en Rumanía. Y lo mismo le deseo a Diablodado Caballo, porque Diablodado Caballo es quizás peor que Maduro, porque él es el jefe del cartel de los soles. Él es el que está dirigiendo el narcotráfico que ha infiltrado a la sociedad chavista de Venezuela. Sí. Y eso es un pecado que creo que es imperdonable. Sí, yo creo que sí, tanto él como Hugo Chávez, los dos eran líderes militares, porque estos fueron oficiales. La sociedad debe quedar claro que Maduro nunca fue oficial. Él, según se ha sabido, era chofer. La mamá, por cierto, era colombiana, por eso muchas veces le han dicho que no es venezolana. Y yo, sin menospreciar a los choferes de buses, aunque es una raza aparte, sí. Este tipo era chofer de bus. Sí, digamos que nuestra sala lo hubiera calificado de no tener la competencia para el cargo, eso está claro. Ni la moral. Sí. Yo creo que sí, pero lo que sí hay que enfatizar es que Maduro no es un líder. Es un hombre que está cosechando lo que bien sembró Hugo Chávez con Fidel Castro y hoy su hermano en Cuba, y al mismo tiempo Diosdado Cabello, que aunque sí fue un hombre muy leal a Chávez, según se ha leído, habría que estar con ellos ahí. Yo creo que son gente que se puede morir con las botas puestas. Eso es peligroso. Por eso es que hay que presionar diplomáticamente para que la Fuerza Armada, como instrumento de formar institucionalidad, deje de apoyar a Maduro. Sería crítico que dieran un golpe de Estado interno, porque habrá un baño de sangre demasiado fuerte en nuestra hermana República de Venezuela. Ojalá que no sea así. Bueno, ya me hicieron señal de que se nos ha terminado el tiempo. General, es un gran gusto, y cuando uno platica con gente como usted, el tiempo vuela. Pero le vamos a seguir dando seguimiento a esta situación, porque yo creo que se va a poner buena. Y ojalá que se ponga buena para el bien del sufrido pueblo de Venezuela y los sufridos pueblos de la región que necesitan liberarse de todas estas camarillas opresoras. Pues ojalá. Nosotros estamos a la orden suya, licenciado. Siempre nos gusta ver su programa. Esperamos haberle aportado algo al debate que usted también acostumbrado tiene a su gente los días domingos y los sábados. Y estaremos siempre pendientes de ver cómo le ayudamos a nuestro país, principalmente a resolver sus grandes problemas de seguridad y de defensa. Correcto. Muchas gracias, general. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.